cuyas consecuencias fueron tan amplias como profundas. Felipe III sucedió a su padre, Felipe II, en 1598 y tuvo que afrontar una situación bastante difícil porque, por ejemplo, la situación en Flandes, es decir, en lo que es hoy Bélgica y Países Bajos, era preocupante con parte de la población sublevada. Y se encuentra con así distintos frentes en el Mediterráneo también, con preocupación con las relaciones con, en particular, Marruecos, porque muere el rey de Marruecos, el soldado, muere en 1603. Entonces, una situación bastante compleja y podemos añadir una epidemia de peste particularmente fuerte que azota a casi toda España entre 1597 y 1602. Con lo cual, Felipe III tiene que pensar en una situación difícil cómo mantener la reputación de España. Y es en este marco cuando se examina la posibilidad de expulsar a los moriscos, medida que está en los planes desde hace algún tiempo. Hay partidarios y adversarios y Felipe III se inclinó pronto por la expulsión. ¿A qué se dedicaban los moriscos? ¿Había moriscos ricos? ¿Eran todos cristianos? ¿Eran todos musulmanes? ¿Disponían de algún tipo de organización? Los moriscos desarrollaron un universo cultural, tecnológico y científico de gran variedad y riqueza. Su legado perdura todavía tanto en la península como en el norte de África. Todos son uno en el mal. Con esta afirmación, el clérigo valenciano Jaime Bleda, uno de los grandes partidarios de la expulsión, intentaba unificar a todos los moriscos. Era una acusación normal y frecuente entre los detractores de la población morisca. Y era también una aseveración imprecisa, injusta, prerracista. Intentar unificar todas las actitudes de los moriscos resultaba tan excluyente como intentar unificar todas las actitudes de los cristianos. No existió un bloque en ninguno de los dos casos, aunque todavía hoy hay extremistas que lo afirmen. Existían moriscos dedicados a las tareas agrícolas, muchos. También había destacados zapateros, curtidores u orfebres. Otros fueron médicos, literatos e incluso algunos llegaron a ejercer como inquisidores. Además, aunque eran una minoría, también podemos hablar de moriscos ricos, poderosos, respetados. En el Reino de Granada hubo familias que se convirtieron al cristianismo durante el período mudéjar. A través de casamientos, muchos de ellos lograron integrarse en la oligarquía cristiana. Una de las miradas diferentes que podemos echar a la historia de los moriscos granadinos es la que nos lleva a las familias colaboracionistas. Es decir, no todos los elementos moriscos, ni musulmanes, mejor dicho primero, después moriscos, sufrieron la expulsión ni sufrieron una condición de humillación sistemática, sino que hubo una serie de familias que colaboraron activamente con la monarquía, de grada o por fuerza, pero que obtuvieron a cambio, lógicamente, una serie de mercedes, una serie de beneficios que los situaban como intermediarios entre la comunidad morisca y la corona y, por tanto, les permitían no solo mantenerse, sino incluso aumentar su poder y su riqueza. No todos los moriscos eran musulmanes, no todos los moriscos eran cristianos. Por un lado, aquellos convertidos forzosamente carecían de la intención y de los medios para profesar el cristianismo.
Por otro, la constante persecución y la progresiva desaparición de la élite religiosa musulmana produjeron un empobrecimiento de la memoria de la comunidad. La organización social de los moriscos era compleja. Eran vasallos de sus señores, pero tenían sus propios representantes. Estos se encargaban de mantener el orden en la comunidad. En muchas poblaciones existían dos instituciones, la cristiana y la aljama morisca. Las aljamas eran una especie de concejos organizados por los mudéjares. Popularmente se les llamó morerías. Administraban la justicia interna, regulaban los asuntos económicos y de propiedades, canalizaban las relaciones del grupo con la nobleza y, entre otros asuntos, recaudaban los impuestos y las tasas a pagar. La especialización, o mejor dicho, la reducción de sus trabajos llegó más tarde, y de forma obligada, como una imposición, mediante prohibiciones y regulaciones de todo tipo. Esta fue la manera en que las autoridades cristianas impidieron a los moriscos desempeñar ciertos oficios. Los artesanos cristianos fueron uno de los grupos profesionales más xenófobos con los moriscos. Su rechazo adquirió mayores dimensiones en las disciplinas profesionales en que los moriscos eran competidores suyos. Incluso intentaron imponer estatutos de sangre en sus cofradías y en sus gremios. El objetivo era claro: impedir la entrada de trabajadores con orígenes no cristianos. Las profesiones liberales corrieron la misma suerte. La medicina morisca, por ejemplo, sufrió durante el siglo XVI un fuerte acoso y una dura persecución. Muchos moriscos fueron expulsados de la universidad. A otros se les impidió directamente el acceso. En este escenario, las falsificaciones fueron recurrentes, y así muchos se hicieron pasar por cristianos viejos. La situación era sin duda paradójica. Los médicos musulmanes habían sido muy solicitados por reyes y obispos cristianos. Pero ahora eran perseguidos aunque su medicina, práctica y de observación era excelente. Incluso el propio monarca Felipe III, el rey que expulsó a los moriscos, fue salvado de la muerte en su niñez por un médico morisco. A través del mundo árabe, Europa se benefició de importantes avances en diferentes campos científicos. Sin los astrolabios y las brújulas no hubieran sido posibles los viajes oceánicos. Sin el cero, las ecuaciones y los algoritmos no se hubiera conseguido el desarrollo del sistema económico. Sin el papel y las tintas, la revolución de la imprenta no se hubiera alcanzado. Sin los traductores de Toledo, muchas obras científicas y filosóficas de la antigüedad hubieran desaparecido. Su aportación se limitó a los trabajos más duros, la construcción y el campo. Y también en estos ámbitos demostraron un gran ingenio y una generosa capacidad de trabajo que en muchas ocasiones les valió las críticas y las envidias de sus compañeros cristianos. Los nobles eran conscientes del importante aporte de la comunidad morisca. Un dicho castellano apuntaba: quien tiene moro, tiene oro. Es decir, un señor con vasallos moriscos solía acumular grandes riquezas. Era un señor próspero, rico, afortunado. Los marqueses eran muy partidarios de mantener en sus poblaciones a los moriscos porque constituían la base impositiva sobre la que gravaban los impuestos, puesto que los cristianos viejos
La especialización, o mejor dicho, la reducción de sus trabajos llegó más tarde, y de forma obligada, como una imposición, mediante prohibiciones y regulaciones de todo tipo. Esta fue la manera en que las autoridades cristianas impidieron a los moriscos desempeñar ciertos oficios. Los artesanos cristianos fueron uno de los grupos profesionales más xenófobos con los moriscos. Su rechazo adquirió mayores dimensiones en las disciplinas profesionales en que los moriscos eran competidores suyos. Incluso intentaron imponer estatutos de sangre en sus cofradías y en sus gremios. El objetivo era claro: impedir la entrada de trabajadores con orígenes no cristianos. Las profesiones liberales corrieron la misma suerte. La medicina morisca, por ejemplo, sufrió durante el siglo XVI un fuerte acoso y una dura persecución. Muchos moriscos fueron expulsados de la universidad. A otros se les impidió directamente el acceso. En este escenario, las falsificaciones fueron recurrentes, y así muchos se hicieron pasar por cristianos viejos. La situación era sin duda paradójica. No todos los moriscos eran musulmanes, no todos los moriscos eran cristianos. Por un lado, aquellos convertidos forzosamente carecían de la intención y de los medios para profesar el cristianismo. Por otro, la constante persecución y la progresiva desaparición de la élite religiosa musulmana produjeron un empobrecimiento de la memoria de la comunidad. La organización social de los moriscos era compleja. Eran vasallos de sus señores, pero tenían sus propios representantes. Estos se encargaban de mantener el orden en la comunidad. En muchas poblaciones existían dos instituciones, la cristiana y la aljama morisca. Las aljamas eran una especie de concejos organizados por los mudéjares. Popularmente se les llamó morerías. Administraban la justicia interna, regulaban los asuntos económicos y de propiedades, canalizaban las relaciones del grupo con la nobleza y, entre otros asuntos, recaudaban los impuestos y las tasas a pagar. Y Felipe III se inclinó pronto por la expulsión. ¿A qué se dedicaban los moriscos? ¿Había moriscos ricos? ¿Eran todos cristianos? ¿Eran todos musulmanes? ¿Disponían de algún tipo de organización? Los moriscos desarrollaron un universo cultural, tecnológico y científico de gran variedad y riqueza. Su legado perdura todavía tanto en la península como en el norte de África. Todos son uno en el mal. Con esta afirmación, el clérigo valenciano Jaime Bleda, uno de los grandes partidarios de la expulsión, intentaba unificar a todos los moriscos. Era una acusación normal y frecuente entre los detractores de la población morisca. Y era también una aseveración imprecisa, injusta, prerracista. Intentar unificar todas las actitudes de los moriscos resultaba tan excluyente como intentar unificar todas las actitudes de los cristianos. No existió un bloque en ninguno de los dos casos, aunque todavía hoy hay extremistas que lo afirmen. Existían moriscos dedicados a las tareas agrícolas, muchos. También había destacados zapateros, curtidores u orfebres. Otros fueron médicos, literatos e incluso algunos llegaron a ejercer como inquisidores. Además, aunque eran una minoría,
También podemos hablar de moriscos ricos, poderosos, respetados. En el Reino de Granada hubo familias que se convirtieron al cristianismo durante el período mudéjar. A través de casamientos, muchos de ellos lograron integrarse en la oligarquía cristiana. Una de las miradas diferentes que podemos echar a la historia de los moriscos granadinos es la que nos lleva a las familias colaboracionistas. Es decir, no todos los elementos moriscos, ni musulmanes, mejor dicho primero, después moriscos, sufrieron la expulsión ni sufrieron una condición de humillación sistemática, sino que hubo una serie de familias que colaboraron activamente con la monarquía, de grada o por fuerza, pero que obtuvieron a cambio, lógicamente, una serie de mercedes, una serie de beneficios que los situaban como intermediarios entre la comunidad morisca y la corona y, por tanto, les permitía no solo mantenerse, sino incluso aumentar su poder y su riqueza. Cuyas consecuencias fueron tan amplias como profundas. Felipe III sucedió a su padre, Felipe II, en 1598 y tuvo que afrontar una situación bastante difícil porque, por ejemplo, la situación en Flandes, es decir, en lo que es hoy Bélgica y Países Bajos, era preocupante con parte de la población sublevada. Y se encuentra con así distintos frentes en el Mediterráneo también, con preocupación con las relaciones con, en particular, Marruecos, porque muere el rey de Marruecos, el soldado, muere en 1603. Entonces, una situación bastante compleja y podemos añadir una epidemia de peste particularmente fuerte que azota a casi toda España entre 1597 y 1602. Con lo cual, Felipe III tiene que pensar en una situación difícil cómo mantener la reputación de España. Y es en este marco cuando se examina la posibilidad de expulsar a los moriscos, medida que está en los planes desde hace algún tiempo. Hay partidarios y adversarios.